de oportunidad que tenemos para, Señor amado, escuchar de ti en este día. Aleluya. Si usted está ahí tomando apuntes y usted está pensando, pastor, ¿cuál es el título de la enseñanza? Entonces usted puede escribir ahí: promesas son profecías. Amén. Promesas de Dios son profecías. La Biblia es un libro de profecía. Ahora, ¿qué es una profecía? Voy a procurar explicarlo de manera lo más sencilla y práctica posible. Es interminable, es inagotable realmente hablar de este perfil de la palabra del Señor, de lo que es la profecía. Pero usted puede escribir allí: profecía es algo que Dios dijo. Amén. Algo que Dios dijo sobre alguien o para alguien, completa y totalmente encaminado, bien sea hacia la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. La Biblia es un libro de profecía que está continuamente cumpliéndose en las personas. La Biblia es un libro de profecía tanto de bendiciones como de maldiciones. Pero sobre todo la Biblia es un libro de profecía hacia aquellos que sencillamente han decidido creer el amor de Dios. Amén. ¿Sabes? Y bien sea o fuera del amor de Dios o dentro del amor de Dios, hay profecías. Y esas profecías tienen cumplimiento, bien sea sobre un individuo, bien sea sobre una familia, bien sea sobre una nación o de manera generalizada sobre todas las naciones de la tierra. La palabra de Dios es un libro que en la medida que nosotros nos relacionamos con él, nos identificamos en qué lugar, en qué lado estamos nosotros de las profecías. ¿Por qué? Porque la profecía es algo que Dios dijo que iba a hacer, que iba a cumplir sobre la vida de un individuo. Dile a tu hermano: como hijo de Dios, eres un candidato a que las profecías se cumplan sobre tu vida. Aleluya. También la Biblia es un libro de profecía que está condicionado. Amén. Hay personas que quieren que todas las profecías del Señor de bendición se cumplan, pero ellos no quieren entender que las profecías, para que se cumplan, tienen implicaciones, tienen un compromiso con la palabra, tienen unos requisitos para cumplir. Y es muy importante entender que la profecía es algo que Dios dijo. Dile a tu hermano: la Biblia habla acerca de ti. Amén. La Biblia nos enseña en qué lado nosotros estamos de las profecías, en qué lado de las bendiciones o de las maldiciones. Porque cuando estamos hablando de maldiciones, nos suena algo como feo, ¿cierto? Nos suena algo como que no genera bien en nuestras vidas. Nos suena algo que realmente es como destructivo. Pero realmente el Señor, la voluntad del Señor no es que la gente esté en ese lado del cumplimiento de las profecías. Realmente la voluntad del Señor es que la gente esté del lado de las bendiciones, del cumplimiento de las profecías. ¿Cómo les parece? Así que cada ser humano aquí en la tierra determina en qué lado está de esas profecías. Y hay mucha gente que tal vez por falta de enseñanza en la palabra
está encaminado a buscar gente que está dando profecías. Y no es que sea malo buscar a alguien que dé una profecía. El asunto es que la gente se centra en eso y descuida el libro de la verdadera profecía. Amén. Ahora, si alguien te da, si tú estás detrás de alguien que da profecía y esa profecía no se cumple, ¿qué pasa? Hay mucha gente que dice, esto por aquí no es. Y una persona que verdaderamente profetiza, aterriza a una persona ¿en qué? En el libro de la profecía. Amén. Toda persona que profetiza debe profetizar conforme al libro, debe conocer el libro, debe proclamar el libro y debe ser guiada por el Espíritu Santo. Eso es andar en un terreno completa y totalmente sólido, en un terreno con base en la verdad de lo que Dios habló, en un terreno completa y totalmente digno de construir nuestra vida espiritual, de caminar sobre esa profecía, porque esa profecía está disponible para todas las personas, porque el Señor no hace acepción de personas. Dios quiere que todos estemos experimentando todo lo que Él ha dicho, que genera bienestar sobre tu vida, espiritual, emocional, mental, físico, siendo el cumplimiento de la profecía pleno que termines en la presencia del Señor. ¿Cómo les parece? Aleluya. Damos gloria al Señor que nosotros podemos encaminarnos. Yo les voy a invitar para que vayamos a Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos dice la Escritura de esta manera. Aleluya. Padre, gracias por tu presencia. Espíritu Santo, síguete moviendo con poder, con dominio, con libertad en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre todopoderoso de Jesús. A ver, segunda de Pedro, aleluya. Estoy en primera de Juan. Ya llegué a primera de Pedro. Espero que también hayan llegado. Amén. Perdona, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y nos dice la palabra: porque nunca la profecía fue traída por voluntad ¿qué? Humana. Nunca fue iniciativa humana la profecía. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Alguien me ha dicho, pastor, pero es que la Biblia es un libro que ha sido muy manipulado por los hombres. Permítame decirle, no. A mí alguien me preguntó, pastor, ¿quién escribió la Biblia? Yo les dije, hombres de carne y hueso. Ah, me dicen ellos, ¿sí ve que no me equivoco? Y los hombres se equivocan y son imperfectos. ¿Qué me garantiza usted que los hombres no escribieron para manipular la voluntad humana? Me dicen ellos. Y yo les coloco a ellos un ejemplo. Usted tiene una empresa y usted necesita una persona que redacte, que le sirva, que sea su secretario o su secretaria. Así que ellos, yo les digo, bueno, y usted está ahí en la máquina de escribir y el jefe le dice a usted, enero tal del año tal, esta carta se escribe con el propósito de hacerle saber al señor fulano de tal, de que es necesario que conozca cierto tipo de tema del cual está desconociendo
porque tiene el propósito de esto y de esto. Esto se escribe en el día tal, en el año tal, con el propósito de que fulano de tal conozca este propósito con el cual le envío esta carta. Muchos saludos, bueno, por lo que sea. Así que cuando yo cojo a esta persona y le digo, ¿quién escribió la carta? Me dice, el secretario. ¿Y el mensaje es del secretario? Dice, no. ¿De quién fue el mensaje? ¿De quién lo contrató? Dile a tu hermano, viene del Señor. Los hombres hablaron de parte de Dios. Estuvieron influenciados de parte del Señor. Escribieron lo que Dios soberanamente quiso. ¿Para qué? Para que las personas, para que las generaciones futuras pudiesen entender su voluntad. Así que la Biblia es la palabra de Dios escrita. Y la palabra es la profecía de Dios escrita. ¿Para qué? Para que la gente conozca quién es Él, sepa hacia dónde va, sepa cómo dirigir su vida, cómo construir su vida, cómo completa y totalmente direccionar hacia las promesas que Dios ha diseñado para las personas. Amén. Así que, ¿qué es la Biblia? Es un libro escrito por hombres, direccionado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, donde dice la palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no dejarán de cumplirse. Dile a tu hermano, eso es profecía. Amén. Las palabras del Señor que Él prometió que se van a cumplir. Así que los santos hombres de Dios, hombres de carne y hueso, que Dios se les reveló, que se convirtieron, que comenzaron a vivir bajo el plan y el propósito de Dios, que Dios los llamó para que hablasen a otros, para que proclamasen la voluntad de Dios sobre otros. ¿Por qué? Porque ya ellos conocían la voluntad de Dios para ellos. Amén. Y por lo tanto, si ellos conocían la voluntad de Dios para ellos, entonces podían discernir la voluntad de Dios para otros. Y eso es la Biblia, un libro escrito de parte del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, un libro completamente lleno, rico en promesas de Dios, de maldición o de bendición. Pregúntale a tu hermano, ¿cuál lado quieres? Amén. Y como nosotros somos muy inteligentes, por supuesto queremos el mejor lado. Queremos el mejor camino que nosotros podemos entender en la palabra, que Dios nos guía. Así que la palabra es un libro completa y totalmente encaminado para que la voluntad de Dios se cumpla sobre las personas. Hay algunas personas que dicen, pastor, yo no creo en ese libro que sea la voluntad de Dios. De todas maneras, las promesas se van a cumplir. Amén. Pastor, es que yo no creo en la electricidad. Bueno, le toca que vaya y compruebe 2 cables allá y los coja a ver qué pasa, para ver si cree o no cree en la electricidad. ¿Es así o no? Pastor, yo no creo en el viento. Toca que vaya y le encuentre una explicación a esa brisa que usted encuentra allá afuera, que sopla y que usted no la ve, pero que se siente. Amén. Así es la voluntad de Dios. Usted no la puede ver, pero usted la puede conocer por medio de la palabra escrita. Y esa palabra nos está hablando de que Dios tiene un plan soberano sobre las personas. Y ese plan soberano es proclamado por medio de la profecía
que es la palabra de Dios, la palabra profética más segura, la palabra más confiable, a la cual hacemos bien en edificarnos, en conocerla, en seguirla, en caminarla hasta el último día, desde el momento que tenemos conciencia de esa profecía. Amén. Entonces es importante que hay gente que dice, pero es que yo soy neutral de las profecías. No, el Señor tiene profecías sobre todas las naciones en este tiempo. Hay profecías que son condicionadas a individuos y a pueblos, pero hay profecías que son completamente generalizadas, que no hay nadie que pueda hacer nada para que dejen de cumplir, para que estorben y no se dejen de cumplir. Amén. Este es el tiempo donde el Señor proclamó esa voluntad y que esa voluntad sigue siendo predicada, esa voluntad sigue siendo proclamada sobre los seres humanos. Y por eso es importante entender que mira lo que está diciendo segunda de Pedro 1:21. Nos está diciendo muy claro, aleluya, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿siendo qué? Inspirados. Hablaron siendo dirigidos, escribieron siendo dirigidos. Cuando nosotros predicamos, estamos siendo dirigidos. Tenemos como base la palabra de Dios. Cuando manifestamos dones de sanidad o de milagros o de profecía o de discernimiento, estamos moviéndonos con base en la palabra de Dios. Estamos moviéndonos con base en la dirección del Espíritu Santo. Estamos moviéndonos con base en lo que el Señor mismo autorizó que se debía proclamar para la vida de las personas. Mira lo que dice el versículo 16 en adelante. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo ¿qué? Fábulas, o sea, siguiendo cuentos, o siguiendo filosofía de hombre, o siguiendo inventos. Fíjese algo, artificiosos, sino como habiendo ¿qué? Visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué opinan de eso? Los hombres de Dios tuvieron la revelación, el entendimiento de la majestad del Señor. Ahora, pregúntese de esta manera: cuando a usted se le habla de su majestad, ¿qué idea le llega a la mente? ¿Qué siente en su corazón? Y usted va a sentir que es alguien muy especial, ¿cierto? Que no es una persona cualquiera, que es alguien de eminencia, que es alguien digno de reverencia y de respeto, que es alguien al cual se le rinden honores. ¿Cómo les parece? Para discernir quién es su majestad. Y su majestad es el rey o la reina. ¿Cómo les parece? Amén. Eso es su majestad. Hay su majestad terrenal. ¿Se han visto esa expresión, no? Aquí terrenalmente. Pero que su majestad verdadera es el Rey, que es eterno, que permanece por los siglos. Que cuando usted se detiene a mirar una hormiga, usted no sabe cuánto tiempo tiene de vida esa hormiga, pero que esa hormiga tiene muy poquita vida frente a los años que nosotros tenemos. Amén. Fíjese algo, así somos nosotros delante de Dios. Somos temporales, absolutamente, pero a la vez somos eternos. Pero frente a la eternidad de Dios, imagínense comparar esta vida temporal de 50 o 100 años. Un predicador puso este ejemplo de esta manera: cada 10 millones de años llega un pajarito sobre una montaña de acero puro y picotea
esa montaña. Fíjese algo, ¿cada cuántos millones de años? Cada 10 o cada 100 millones de años. Llega sobre una montaña y picotea. Cuando ese pajarito haya terminado con esa montaña, habrá pasado apenas un segundo de la eternidad. ¿Cómo les parecen las matemáticas? ¿Nos caben en la cabeza esas matemáticas? Por eso es importante entender que todo propósito de Dios para con nuestra vida es eterno, no es temporal. Y fíjese algo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿A quién escucharon? Al Padre. ¿Qué habló el Padre? El Padre está dando testimonio de su Hijo. Y permítame decirle, su Hijo fue profetizado desde el libro de Génesis. Su Hijo fue prometido. Por eso la Biblia nos enseña que Jesucristo es el espíritu de la profecía. ¿Cómo les parece? Entonces, ¿qué es la profecía? La profecía no es solamente una palabra hablada para alguien. La profecía también es una persona. Se llama Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de la total palabra de Dios hablada al mundo. Jesucristo es la palabra hecha carne, que fue hablada por cientos y aún miles de años. ¿Cómo les parece? Antes de que el Hijo de Dios viniera al mundo, ya se había ¿qué? Profetizado. Entonces es importante entender que la profecía tiene una manera completamente de manifestar la soberanía de Dios, sujetando la humanidad a su voluntad. Así que la profecía lo que debe hacer es llevarnos hacia Jesucristo. Es completa y totalmente encaminarnos en ese tipo de dirección aquí en esta tierra. Pastor, ¿cuál es el camino estrecho? Dile a tu hermano, el camino estrecho se llama Jesús. No solamente es una cosa. Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Cómo les parece? Y todos los días lo seguimos a Él como el camino. Todos los días lo invocamos como el camino. Dile a tu hermano: por ese camino va seguro. 50, 60, 70 o 100 años que Dios te permita de vida. ¿Por qué? Porque Él va adelante trayendo todo el bienestar que soberanamente Él prometió. Solo de su mano se cumple lo que Él nos ha hablado. El Padre mandó a proclamar la venida del Hijo. El Hijo dijo: aquí estoy, yo soy el cumplimiento de la profecía. El Hijo dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. Eso es una profecía. Amén. Entonces, una profecía que únicamente se cumple con aquel que le sigue. Dile a tu hermano: no caminas en tinieblas. El que me sigue no andará, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo les parece? Dile a tu hermano: solo se cumple cuando lo sigues. Él dijo: el que me sigue, o sea, cualquiera, en cualquiera, no andará por un camino de muerte, no andará por un camino de tinieblas, andará completa y totalmente conectado a la luz, conectado a la fuente. ¿Quién es la fuente? Él mismo. Si alguien me pregunta: pastor, ¿y usted cómo define la palabra bendición? Dile a tu hermano: Jesucristo es la bendición.
sobre toda bendición. Amén. Cuando usted recibe a Jesucristo como la profecía que Dios el Padre habló al mundo, como el Salvador, como la simiente, inmediatamente en ese momento se está cumpliendo sobre usted una profecía. ¿Qué se está cumpliendo? De que somos completamente restaurados a la gloria de Dios. Somos candidatos para vivir en bendición. La persona que vive fuera de Cristo está viviendo bajo la profecía de la maldición. Y solo se rompe esa profecía de la maldición cuando decide recibir a Jesucristo. ¿Cómo les parece? Por eso dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo les parece la bendición? Estar bendecido en los lugares celestiales, es decir, tener acceso al Padre Dios. Eso es precisamente caminar en bendición, vivir en ese espíritu de la profecía, porque ese espíritu de la profecía está continuamente guiándonos a las añadiduras aquí en la tierra, y cada añadidura es una promesa que Dios prometió. Toda vez que experimentas una puerta abierta de parte de Dios, se está cumpliendo una profecía. Toda vez que experimentas una sanidad, se está cumpliendo una profecía. Toda vez que te autorrealizas completa y totalmente, formando una familia, con un esposo, una esposa, unos hijos, se está cumpliendo una profecía. ¿No dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo? ¿O la mujer también? Le voy a hacer ayuda, ¿qué? Idónea. ¿Es eso una profecía o no? Bueno, y cuando usted ora, dice la palabra: el que encuentra esposa, encuentra el mal. ¿Qué encontró? El bien. Pero fíjese que el mundo dice lo contrario. El mundo considera que el que encuentra esposo o esposa es como si encontrara el mal. Pero según la voluntad de Dios, el que encuentra hombre o mujer en la presencia del Señor, ¿encuentra qué? El bien. Pregúntele a Ivonne, está muy bendecida, amén, con esa media pechuga que tiene, dice por ahí un amigo mío. Entonces fíjense algo, y cada uno tenemos una manera de experimentar las profecías. ¿Cómo les parece? Entonces vuelvo y pregunto: ¿qué es una profecía? Entonces vuelvo y repito: una profecía es algo que Dios habló sobre alguien para que se cumpla, bien sea de bendición o bien sea de maldición. ¿Cómo les parece? Hay pueblos que el Señor decretó maldición, pero en algún momento ellos entendieron que eso no era la voluntad de Dios y por lo tanto se acogieron a la voluntad de Dios y entraron al camino de la bendición. Y ese pueblo que hoy está en el camino de la bendición se llama el pueblo de Dios, llamado la iglesia. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Ese es el pueblo que camina en bendición. En el Antiguo Testamento, el pueblo que estaba en la bendición de Dios era el pueblo de Israel. Y a ese pueblo, ese es uno de los ejemplos, que Dios le habló de bendiciones y de maldiciones. Amén. Y fueron profecías que en el camino se cumplieron en ellos. Ellos experimentaron tanto el bien como el mal. ¿Por qué? Porque ese pueblo estaba condicionado a lo que Dios les había hablado, a lo que Dios les había mostrado de Él, a lo que Dios les había enseñado por medio de Moisés. Y ellos atendieron, algunos por un tiempo, otros se desviaron.
¿Cómo les parece? Dile a tu hermano, un apóstata es una persona que se desvió. Amén. Y en este tiempo, como nunca antes, hay gente que ha estado en el camino de la bendición y en algún momento se volvieron apóstatas, es decir, renunciaron a todos los beneficios del Señor, desviaron su camino, dejaron de cuidar su salvación con temor y temblor, dejaron de vivir vidas en consagración. Y es algo muy parecido a lo que pasaba con el pueblo de Israel. Un apóstata es una persona que un día conoció la profecía verdadera, es decir, la palabra, y la dejó de lado. Y comenzaron a vivir como cualquiera del mundo. Y comenzaron a contaminarse. Y en ese momento para la gracia de Dios, la bendición de Dios, y personas se ponen otra vez voluntariamente en tinieblas. Dile a tu hermano, yo no voy a ir por ahí. Amén. Porque eso, en el camino, son personas que son candidatos para que profecías se cumplan. Y no de la mejor manera. Amén. Por eso es importante. Yo les invito para que vayamos a Deuteronomio, el capítulo 28. Vamos a poner un ejemplo de lo que es lo que Dios expresó para bendición y lo que Dios expresó también para maldición. Aleluya. Padre, gracias por tu presencia. Mira lo que está diciendo en Deuteronomio 28:1. Acontecerá, pasado, presente o futuro. Futuro, ¿cierto? Acontecerá, futuro. Amén. Sucederá, se cumplirá. Amén. Acontecerá, mira lo que está diciendo. Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. ¿De qué? Exaltará. Fíjese algo. Sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Algo bueno o algo malo? Amén. Fíjese algo. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres, pasado, presente o futuro. Oyeres, presente, ¿cierto? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás. Pasado, presente o futuro. Futuro. Amén. Tú serás, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Qué prometió el Señor? Que vas a estar bendito toda vez que sales y toda vez que entras. ¿Cuántos quieren este tipo de bendición? Dile a tu hermano, eso es respaldo de Dios sobre un individuo que escucha la palabra, que busca al Señor con sinceridad, que se entrega verdaderamente, que ha abierto su corazón. Amén. ¿Cómo les parece? Si oyeres, ¿cierto? Bendito en esto, en esto, en esto, en esto. Y si continúas leyendo todo el capítulo, te vas a dar cuenta que la voluntad de Dios para ellos era buena, agradable y perfecta. Pero muchos de ellos rompieron esa voluntad de Dios, porque ellos dijeron, queremos todas las bendiciones, pero no queremos nada contigo, no queremos nada con tu palabra. Y se entregaron a otras cosas. Desviaron su caminar, rompieron su vida de consagración y no quisieron en algún momento nada de Dios.
Amén. Y esto fue tan grave que un día un hombre llamado Josué les dijo: ustedes no quieren nada por aquí. Si ustedes no quieren seguir el camino, pues entonces sigan su camino. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Síganme los que tienen ese mismo sentir, dijo él. ¿Cierto? Si ustedes quieren servir a otros dioses, háganlo. Pero yo y mi casa, ustedes miren a qué se van a entregar. ¿Cómo les parece? Y permítame decirles, él programó su vida para caminar en el camino de la bendición. Vivió en el camino de la bendición y experimentó la gloria de Dios en el camino. Cuando el pueblo se desvió, experimentaron las cosas que no debían experimentar. Por eso es importante que el pueblo que permanece en Cristo, que edifica su vida en Cristo, que sigue a Cristo, es un pueblo que permanece en esa fuente de bienestar. Amén. Nuestro mayor bien está en acatar la profecía que nos hablan del Señor, escrita de la palabra. ¿Cómo les parece? ¿Cuántos quisieran que las profecías se cumplieran en su vida a plenitud? Busque llenar los requisitos de la profecía. Amén. Busque llenar esos requisitos para que la gloria de Dios se manifieste. Ahora, vamos a ir al versículo 15 del mismo capítulo. Mira lo que está diciendo. Pero acontecerá, pasado, presente o futuro, ¿cierto? Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas ¿qué? ¿Todas estas qué? Diga maldiciones. ¿Todas estas qué? Maldiciones. Fíjese algo. Y te alcanzarán. Maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. ¿Cómo les parece? ¿Cuántos quieren esto? Dile a tu hermano, por ahí no. Amén. En otras palabras, cuando construimos con base en la palabra, cuando avanzamos con base en la palabra, tomamos el lugar correcto. Amén. Tomamos el lugar correcto. Y ese lugar correcto es el lugar donde el Señor prometió estar con nosotros en el caminar de nuestra vida. Prometió derrotar a nuestros enemigos. Por un camino vendrán tus enemigos y por 7 huirán. Amén. Se parece en la palabra cuando una persona dice que un demonio salió de alguno y esa persona descuidó su vida espiritual, no se llenó del Espíritu Santo, no se llenó de la palabra, y ese que se fue, él dijo: yo voy a volver a la que era mi casa, yo voy a mirar si está desocupada y si me da entrada. Y sabe, y parece que fue y buscó a alguien y encontró esa casa ¿qué? Desocupada. Y se fue y buscó otros 7 y les dijo: vamos, y lo habitaron. ¿Cómo les parece? Y su postrer estado fue peor. ¿Por qué? Porque descuidó su vida espiritual. Y por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos siempre buscar la llenura del Espíritu. Es un mandamiento. Sean llenos del Espíritu.
Toda vez que usted tiene disciplina de oración, está siendo lleno del Espíritu. Toda vez que usted lee la palabra, está siendo lleno del Espíritu. Toda vez que usted se congrega, está siendo lleno del Espíritu. Toda vez que usted participa en las vigilias, en los tiempos de oración en la iglesia, está siendo lleno del Espíritu. Toda vez que usted está aquí, está siendo edificado y lleno del Espíritu. ¿Cómo le parece? Y el diablo viene y busca a alguno. Y él dice, a ese yo lo habitaba antes. Ese era una casa para mí. Y sabe, y el diablo le da la orden a algún demonio, vaya a ver cómo está. Y el demonio viene y de pronto usted está dormido a las 2, 3 de la mañana o a cualquier hora. Y usted siente alguna presencia extraña. Y usted le dice, espíritu maligno, fuera en el nombre de Jesús. Te encontró revestido de autoridad. Te encontró lleno del Espíritu Santo. Te encontró habitado por Jesucristo. Mayor es el que está en el mundo que el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿Y sabes? Y el diablo va y le dice a su jefe, no pude entrar. No tiene la puerta abierta. No está como una casa desocupada. No podemos volver. Es más, su presencia me aterroriza. ¿Cómo les parece? ¿Por qué? Porque somos gente que vamos caminando del lado de los requisitos de la palabra. El requisito número 1 es vivir en Cristo. Es decirle, Señor Jesús, te doy gracias por tu presencia, porque tú traes todas las añadiduras sobre mi vida, porque tú eres quien me bendices, tú eres quien has conquistado en la cruz del Calvario el lugar de la victoria. Tú tomaste en la cruz mi lugar de derrota, mi lugar de maldición, mi lugar de enfermedad, mi lugar de pobreza, mi lugar de condenación eterna. Lo tomaste en la cruz y te levantaste al tercer día como el Cristo resucitado para habitar mi cuerpo como casa espiritual. En ese momento usted avanza sobre la base en la cual el Señor cumple sus promesas. Porque las promesas en Cristo, dice la palabra, son sí y amén. Todas las promesas están en Cristo. En otras palabras, en Cristo todo y sin Cristo nada. Amén. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. La victoria es Cristo. La bendición es Cristo. La profecía es Cristo. Porque sobre esa base, estás en la base de la bendición que Dios mandó a proclamar. Cuando nosotros vamos a Génesis 3:15, allí hay una promesa. Cuando el hombre se desvió del Señor, Génesis el capítulo 3, el versículo 15. Mira lo que nos está diciendo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los estudiosos de este versículo nada más, ellos dicen, este es el protoevangelio. El protoevangelio es el evangelio en miniatura, es decir, la profecía que el Señor comenzó a dar a la humanidad. ¿Una profecía de qué? De victoria. Una profecía también de derrota. Amén.
y la victoria estaba en la base de Cristo. Y la derrota estaba completa y totalmente con base en que la cabeza de Satanás estaba completa y totalmente ¿qué? Inhabilitada, desintegrada, su poder completamente destronado. ¿Cómo les parece esta profecía? Y esta simiente se llama Jesucristo. Dile a tu hermano: Jesucristo es la simiente. Jesucristo es la base de la salvación. Jesucristo es la promesa de la victoria. Así que la Biblia está hablando de la simiente, de la mujer y la simiente de Satanás. Y en esta tierra, en medio de la humanidad, se mueve la simiente de Dios y la simiente de Satanás. ¿No dice la Biblia que éramos hijos de tinieblas? Y dice: pero ahora sos luz en el Señor. Ahora estamos en el reino de Jesucristo. Amén. Aquí era una promesa. Y una promesa es una profecía que Dios le dio a Adán. ¿De qué? De volverlo a restaurar, de volverlo a traer hacia Dios. Aquí había un plan. ¿De qué? De redención. Dile a tu hermano: todo esto se profetizó. Todo esto se comenzó a dar. Y el diablo va a procurar siempre mantener a la raza humana cegada de las profecías del Señor, de las profecías verdaderas. Ojo, por ahí hay mucho adivino, hay mucho mago, hay mucho astrólogo, completa y totalmente tomando una imitación de lo que es la profecía verdadera del Señor. Amén. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pastor, es que a mí me profetizó y me dio esta palabra y eso me genera confusión. No le coma cuento. Amén. Camine en la profecía de la palabra. Cuando a usted alguien le da una profecía, usted dice: eso no es bíblico, eso no está escrito, eso no es para mí. Para mí es esto. ¿Cómo les parece? ¿Por qué? Porque usted está edificado en la profecía. Pastor, pero es que está este hermano que se levanta y me dice: así te dice el Señor. Pues permítame decirle, la Biblia enseña que la base de la profecía es la palabra. Y el espíritu de la profecía también, la Biblia dice: no menospreciéis las profecías. Hay que saber a quién le recibimos una profecía. Y la primera cosa que una persona que te profetiza conoce es la palabra y sabe que te habla y sabe la base para que seas edificado. Por eso aquí el Señor dijo muy claro: hay una enemistad ¿entre quién? Entre la simiente de Dios y la simiente del diablo. Fíjese algo, dile a tu hermano: tú eres la simiente de Dios como un creyente en Jesucristo. Los creyentes en Jesucristo somos la simiente de Dios. La simiente del diablo son aquellos que todavía no están en Jesucristo, pero que el Señor dio la orden de buscarlos para edificarlos con base en Jesucristo y sacarlos de esas tinieblas, sacarlos de esa simiente, que cambien de simiente, porque esa simiente es un camino de maldición, es un camino de tinieblas. Siendo las tinieblas plenas y más claras, entrar a prisiones de oscuridad eternas. Amén. O siendo la profecía de bendición más plena sobre la vida de un ser humano, entrar y encontrarse con su Señor cara a cara, tal como Él es. Tal vez usted diga: pastor, pero yo nunca he visto al Señor. Permítame decirle, el Señor se reveló a personas que podían tener la capacidad de escribir
y de testificar, y que ese mensaje fuera promulgado para todos. Tal vez usted diga: pastor, pero yo no sé qué estatura tiene el Señor. ¿De qué color son sus ojos? ¿Qué color de piel tiene? Dile a tu hermano: la profecía en la Biblia lo da a conocer. Te puedes relacionar con Jesucristo por medio de la palabra. Le puedes llamar Señor. Por eso la palabra dice: a los que creen y le reciben, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Esa es una profecía. Que los que creen y lo reciben tienen la seguridad de que son hijos de Dios. Ahí hay una profecía. Creer y recibir. Amén. Entonces yo digo: Señor Jesús, yo creo en ti. Y yo abro mi corazón y te recibo. Como el que me ofrece salvación, perdón de pecados y vida eterna. Séllame con el Espíritu Santo. Señor, quiero saber quién eres tú. Y el Señor te dice: ¿tú quieres saber quién soy yo? Comienza a seguirme por la palabra. Comienza a dirigir mi vida. Tú le dices, y el Señor le dice: muy bien. Y tú comienzas a escuchar la palabra y comienzas a tener ¿qué? Entendimiento. No permitamos que nada nos distraiga, por favor. Vamos a estar muy centrados en la palabra. Amén. Eso es importante. La palabra del Señor nos guía siempre a cómo ser un hijo de Dios. Amén. Y es una profecía que está disponible para que cualquier ser humano en la tierra, en todos los 5 continentes, como ser un hijo de Dios. Amén. La Biblia nos habla de hijos del diablo e hijos de Dios. Hijos de Dios es la simiente de Dios, con base en la victoria de Cristo en la cruz, con base en la redención que Él llevó a cabo, con base en la conquista, con base en que Él venció la muerte, venció la condenación de nuestro pecado, tomó nuestro lugar de injusticia, tomó nuestro lugar de condenado para darnos un lugar de salvado, tomó nuestro lugar de maldición para darnos el lugar de la bendición. Tomó nuestro lugar de ruina espiritual para darnos un lugar de bendición espiritual. Denle un aplauso a Cristo. Eso es profecía. Aleluya. Eso es profecía cumplida sobre cada hijo de Dios que es sellado con el Espíritu Santo. La palabra de Dios es una profecía que se cumple constantemente. Cuando una persona muere en esta vida sin Cristo, también se está cumpliendo una profecía. Porque la Biblia habla de los 2 tipos de personas: los que caminan en maldición y los que caminan en bendición. Así que cuando yo me convertí al Señor, yo poco entendimiento tenía de esto. Entendía muy poco de esto. Pero en la medida que yo persistí congregándome, buscando una persona que me enseñara, escuchando en el lugar que usted está la palabra, de a poquito fui entendiendo. Mis oídos espirituales fueron abiertos y pude entender que en esta vida la gente vive la vida común y corriente, normal. Que la gente vive como quiere. Que la gente toma decisiones como quiere. Y que hay algunos que autodeterminaron y dijeron: yo soy ateo y Dios no existe. Eso no significa que exista la neutralidad en el mundo espiritual. En el mundo espiritual,
las profecías se cumplen, para que la gente avance en esta vida y para que al final la gente siga el camino ¿qué? Ancho, y al final le lleva ¿qué? A la perdición. Esa es una profecía. Dile a tu hermano, el infierno es el lugar más pleno completamente de lo que es la maldición. Entrar a prisiones de oscuridad eternas. El ser humano no fue diseñado para morir y quedar ahí como un animal. El ser humano fue diseñado por Dios para vivir eternamente. Y para que este cuerpo que muere, en algún momento, este cuerpo en alguna etapa futura, vuelve otra vez y se restaura. Y todas las personas estaremos delante del Señor Todopoderoso, con cuerpos incorruptibles para nosotros los hijos de Dios, pero para otros también con cuerpos que van a tener sufrimiento eterno. Son profecías que están ahí. Y yo quiero el lado de la profecía que es de bendición. Amén. Yo quiero ese lado. Y en ese lado yo lo aprendo aquí en la tierra, dándole entrada a Jesucristo, entendiendo quién es Jesucristo, relacionándome con Jesucristo. ¿Por qué es importante esto? Porque quien habló algo para cumplirlo en el camino es el mismo que tiene el poder de cumplirlo. ¿Cómo les parece? Y él habla, y él abre puertas y cierra puertas. Por eso el espíritu de Jesucristo es el espíritu de la profecía verdadera en este mundo, es decir, de lo porvenir. Y hay profecías que tienen que ver con un líder mundial, con la entrada del anticristo a este mundo. Hay profecías que tienen que ver con una marca, que tienen que ver con comprar y vender, y que la gente no podrá hacer nada. Hay profecías como nunca que se están cumpliendo en todo el mundo, donde la gente se le siguió predicando el evangelio y no quisieron entender, y no se quisieron arrepentir, y no quisieron entrar al lado de la profecía que fue la voluntad de Dios declarada para la humanidad, hablada sobre la humanidad. ¿Cómo les parece? Así que la predicación del evangelio es la voluntad de Dios para la humanidad. La palabra es una profecía que se cumple sobre la humanidad, mientras Dios le dé tiempo a esta humanidad. Pero las profecías tienen una característica de cumplimiento eterno, no solamente en lo temporal. Amén. Y por eso todo plan y propósito de Dios en la tierra tiene un carácter eterno. Hay mucha gente que el Señor la mandó a buscar. Yo conocí un señor, yo voy a hablar del milagro, pero no del santo. Yo conocí un señor que eso sí, él era muy buena gente, muy servicial. Y una vez me lo encontré por aquí a la vuelta porque yo lo perseguí años, diciéndole conviértase al Señor, con un hermano pastor. Le dije, mire que Dios le puso la iglesia cerca para que usted se congregue y sepa que Dios lo ama. Mire que la palabra de Dios le habla a usted que hay un lugar eterno
o para estar en la presencia del Señor, o para ir a prisiones de oscuridad eternas, a un lugar de condenación. Le dije, conviértase a Jesucristo. Y él dijo, ¿cuál es Jesucristo? Así me dijo. Y yo le dije, el de la Biblia, el que perdona pecados, el que hace de usted un hijo de Dios. Y me dijo, yo no creo en eso. Le dije, la palabra de Dios se predica. ¿Y qué tal que a usted le quede únicamente una semana de vida? Le dije así. Le dije, ¿qué tal que este sea el último llamado que Dios le está haciendo a usted? Y él dijo, yo no creo, no me interesa. Y me dijo, yo no quiero saber nada de ese Señor. Yo le dije, mire que él derramó su sangre en la cruz. Y la Biblia le enseña el propósito de ese sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Un sacrificio de sangre. ¿Cuál sangre? Y bueno, le dije, bueno, si no nos conectamos por aquí, pues entonces conectémonos en otro tema y tomamos tinto. Así fue. A los 15 días, un carro parece que lo cogió y se lo llevó. ¿Cómo les parece? Y hasta última hora, el Señor lo estuvo buscando. Hasta donde yo sé, no quiso nada con las profecías del Señor. Y fíjese algo, acuérdese de esto, la profecía es algo que Dios expresó sobre un individuo o sobre naciones. Y Dios dijo muy claro, a este mundo rebelde, arrogante, en tinieblas, que ni ellos siquiera lo entienden, yo los amo, tienen un gran valor para mí. Y yo no quiero que ellos se pierdan. Yo quiero darles la oportunidad de salvarlos. Yo quiero traerlos en pos de mí. Yo quiero que ellos sepan quién soy yo. ¿Y sabe? Y por eso dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es una profecía. Amén. Es una profecía de parte del Señor Todopoderoso. ¿Cuál es el requisito? Creer. ¿Creer qué? El amor de Dios, el amor que Dios tiene para conmigo, para con usted, el amor que Dios tiene para con el mundo. El requisito es ¿qué? Creer. Y solo es el requisito de creer y decirle, Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero que tú seas el gobernante de mi vida. Yo quiero que tú me selles con tu Espíritu Santo. Señor, yo sé que tú me amas y yo sé que tú enviaste, Padre de gloria, a Jesucristo, tu Hijo, para que yo no me pierda. En ese momento, ¿qué cree usted que pasa? En ese momento hay un cambio de naturaleza en la vida de un ser humano. Dile a tu hermano, eso se llama el nuevo nacimiento. Y está expresado como una profecía. Por eso la Escritura dice, si alguno está en Cristo, es una nueva ¿qué? Criatura. Las cosas viejas pasaron. Es decir, la condenación, la vida de maldición, la vida lejos de Dios, pasó. Y todas son hechas ¿qué? Nuevas. ¿Por qué? Porque una persona comienza a entender que es una profecía, que el Señor te llamó a una nueva vida, te llamó a dejar una vida de pecado, te llamó a dejar una vida de maldad, te llamó a dejar una vida de mentira, de hipocresía, te llamó a dejar una vida de hechicería, de brujería, de idolatría, de falsa religión, de falsa creencia, y te convertiste
al Dios vivo por medio de Jesús. Y volviste al pastor y obispo de tu alma, Jesucristo. Aleluya. Dile a tu hermano, el factor determinante es tu corazón, es tu actitud. Amén. Y eso resuelve un asunto de eternidad en la vida de un ser humano. Por eso el Señor nos ha dado promesas, nos ha dado bendiciones, nos ha dado cosas tremendas para que nosotros aquí en esta vida las caminemos, las edifiquemos, las creamos y se cumplan. Y las profecías son promesas para esta vida y para la venidera. Hay promesas que se cumplen en esta vida. Hay promesas plenas de Dios que se cumplen en la venidera. Pero aquí, en el caminar de los 50, 60, 70, 80 años, ¿sabes? El Señor te va abriendo puertas y va bendiciendo tu vida. Mientras tanto, el Señor te dice, cuídate como templo del Espíritu Santo, porque yo te compré a precio de sangre. No destruyas el templo que es tu cuerpo que yo te di, ni con drogas, ni con alcohol, ni con trasnochos vanos, ni con nada que tú sabes que destruye tu cuerpo. Hay que cuidar el cuerpo. ¿Por qué? Porque en ese cuerpo habita Jesucristo. El Señor dijo, yo habitaré en medio de ellos. Primero fue una profecía y después fue una realidad. Y la iglesia de Jesucristo, que responde al llamado de Jesucristo, vive en la realidad de las profecías de bendición. ¿Cómo les parece esto? Entonces siempre el título de la enseñanza, amén. Promesas son ¿qué? Profecías para tu vida, para todas las esferas de tu vida. La Biblia tiene promesas de salud, tiene promesas de finanzas, tiene promesas de victoria, tiene promesas de puertas abiertas, tiene promesas de respaldo de Dios, tiene promesas hasta el último día que te vayas de este mundo. El Señor dijo, yo estaré contigo. ¿Cómo les parece? ¿No les parece eso poderoso? Y hay que en esta vida cumplir la profecía de hacer ¿qué? Discípulos. Amén. De ir y buscar gente que se convierta al Señor, de vivir una vida correcta delante del Señor, de dar un buen testimonio, de motivar, de encaminar, de hablar a las gentes, de decirle no te pierdas, porque Dios te ama. No cumplas esa profecía de condenación. Yo quiero que tú cumplas esa profecía de bendición. ¿Cuál es el requisito? Creer. ¿Y qué implica creer? Convertirse. ¿Qué implica creer? Consagrarse. ¿Qué implica creer? Una consagración verdadera a la búsqueda del Señor, a indagar por ser entendidos en su voluntad. Amén. Por eso es importante que nosotros podamos entender este camino que nosotros hemos escuchado, hemos aprendido. Y está la palabra y el Espíritu Santo. ¿Cómo les parece? Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 20. Vamos a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Miren lo que nos dice la escritura en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Nos dice la escritura. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio
de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cómo les parece? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿La profecía de qué? De Dios. Lo que Dios habló, lo que Dios prometió, lo que Dios proclamó sobre todos los 5 continentes. El Señor prometió que habrían terremotos, plagas, pestes, hambrunas, terremotos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la gente se diera cuenta que es Dios hablándole a esta humanidad, que es Dios captándole la atención. ¿Cómo les parece? Pero el Señor prometió una parte muy especial sobre su pueblo. El Señor dijo: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperan, en medio de un mundo en destrucción, en medio de un mundo que se está suicidando, en medio de un mundo que se está matando con drogas, se está destruyendo con sexo ilícito, con maldad, con asesinatos, con homicidios, con tanta cosa que hay en esta tierra. ¿Cómo les parece? Dile a tu hermano: ya sabes que estás llamado a la profecía de la bendición. ¿Cómo se llama la profecía? El espíritu de la profecía: Jesús, el que resucitó. Amén. El Yahshua HaMashiach para los judíos. Para nosotros, el Jesús que resucitó y se levantó. Fíjense algo. El Señor dijo: yo tengo un buen plan para ustedes. Les tengo una ciudad con calles de oro, con mar de cristal. Les espera estar en mi presencia plenamente, tal como yo soy. ¿Cómo les parece? No habrá sol ni luna. ¿Por qué? Porque el Cordero es el sol y la luna, Jesucristo. ¿Cómo les parece? Les tengo un lugar de plenitud. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más nada de sufrimiento, porque las primeras cosas que pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. ¿Cómo les parece? Dile a tu hermano: son profecías que no se han cumplido, pero que nosotros vamos en camino hacia ese cumplimiento como el pueblo redimido de Cristo. ¿Alguna vez le han preguntado: ¿usted siente que es una persona salva? ¿Usted qué ha respondido? Cuénteme a ver. Si a mí me preguntan: ¿usted en qué grupo está? Yo le digo: yo estoy en el equipo de los redimidos, en el equipo de los vencedores, en el equipo de los salvos, en el equipo de aquellos que hemos sido completa y totalmente sellados con el Espíritu Santo, en el equipo de los que vamos a estar en las cenas del Cordero, en las bodas del Cordero. ¿Cómo les parece? En el futuro va a haber unas bodas. Es una profecía. Amén. Unas bodas. En el futuro hay algo tremendo. Mientras la iglesia estaremos en las bodas, aquí en esta tierra las gentes estarán en la gran tribulación. ¿Cómo les parece? ¿Cuántos quieren estar ahí en esa profecía? Ninguno, ¿cierto? Por eso es importante. Por eso la palabra de la profecía nos ha llamado a una conversión genuina y verdadera. Nos ha llamado a dar fruto, a ser gente de fruto, de entrega al Señor, de búsqueda sincera. ¿Cómo les parece? Y todo esto para decir que vamos a terminar con 2 versículos más y aquí termino. Capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cómo les parece esta profecía? Levanta tus manos ahí donde estás. Dile: Señor, gracias por esa profecía que es verdadera. Dile: gracias que yo estaré, Señor, en tu presencia, porque tú lo prometiste. Señor, como parte de tu pueblo, como parte de los redimidos, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, en ese lugar de bendición, en ese lugar de plenitud. Dile: Señor, mis ojos no lo han visto, pero tu palabra, Señor, lo ha registrado. Tu palabra lo proclama, tu palabra me llama, Señor, a caminar hacia allá, a prepararme para ese lugar, para dar gloria a tu nombre. Dile: tu palabra me llama a vivir completamente en Jesucristo, el Espíritu de la profecía, a edificar mi vida, y para que tus promesas se cumplan en mi vida, en el sí y en el amén. Dile: gracias por cada profecía que tú has prometido para mi vida. Gracias por todo bienestar. Dile gracias. Allí donde estás, virtualmente conectado, dile: gracias, amado Señor, que me has conectado con la palabra de la profecía verdadera. Dile: gracias que me has conectado con ese cumplimiento presente y futuro. Dile: gracias que tu palabra se cumple en esta vida y en la venidera plenamente. Dile: aquí estoy listo para caminar en victoria, para avanzar completamente, dando gloria, dando alabanza en una vida llena de obediencia, de crecimiento, de conocimiento, de descubrimiento. Señor amado, en este libro que es este libro de la profecía, que es tu palabra, la palabra verdadera, la profecía verdadera, para que se cumpla sobre mi vida. Gracias, amado Señor, que promesas son profecías. Y te damos gracias por este tiempo, Señor, de escudriñar, Padre, de entender tu palabra. Gracias por ese plan que tienes para nuestra vida en Cristo. Gracias, amado Señor, que tu presencia está en medio de nosotros. Gracias que esta palabra de la profecía de bendición, Señor amado, está completamente disponible para alcanzar gentes, para alcanzar naciones, para que se cumplan naciones. Señor de gloria, Padre, al responder a la voz de Jesucristo completamente. Gracias por este tiempo que nos das. Gracias que nos has hablado y pastoreado, Señor, y que seguimos avanzando